Buenos días. Pues hoy te traigo el tema de acoso escolar. Un tema muy escuchado, muy sonado, pero pareciera que no está siendo bien abordado. ¿Por qué? Porque fíjate que me encontré con unas estadísticas que según la OCDE estima que México es el país número uno en acoso escolar. Es una vergüenza porque es a nivel mundial reconocido como un país donde hay mucha violencia en las escuelas. Esto quiere decir que 7 de cada 10 niños estudiantes de primaria y secundaria han sido víctimas de bullying. O sea, que quiere decir que de 48 millones de estudiantes a nivel primaria y secundaria, 20 millones aproximadamente han sido víctimas de esta problemática. Me pongo a analizar y entonces si las cifras van en aumento, podría suponerse que la generación de tus hijos, mis hijos y las próximas generaciones de niños van a tener entre un 40 y un 50% de probabilidades de sufrir algún tipo de acoso escolar. O sea, las cifras están siendo demasiado elevadas, son alarmantes y pareciera que no se está haciendo lo suficiente para combatir este tipo de problema. ¿No está diseccionada por estado, por ejemplo? No, No. no. Pero algunos estados donde hay el índice es más alto es Chihuahua, Oaxaca. Y hay, de ¿No hecho, está Sonora? no, no está Sonora, todavía no. Alguna de las causas de esta problemática, pues ya sabes que el acoso escolar es una problemática multifactorial, o sea, hay muchos factores que están involucrados en esta problemática, pero la causa número uno que se ha estudiado es la violencia en casa. O sea, violencia genera violencia. Es muy común encontrar esto. ¿Y qué tipo de violencia? Desde la verbal hasta la física. Y en verbal o moral. Eso significa, por ejemplo, un papá o una mamá o una crianza en casa desde la rigidez, desde la parte inflexible, desde aquí mando yo y tú te callas y obedeces. O incluso este tipo de violencia donde se exponen a los hijos a las problemáticas de pareja. Mm, y por el otro lado, el tipo de violencia física desde los golpes. Fíjate que buscando un poquito más de información sobre esta crianza a través de la violencia, encontré que en el 2016 la Suprema Corte sacó una resolución de un caso donde resolvió que una crianza con algadas puede ser motivo de pérdida de patria potestad. Entonces, tan no es normal la violencia en casa que ya están buscando resolver y ver cómo ayudar en interés superior del menor. Hace unos días te escuché, no sé si 2 o 3 días, tú preguntaste a un invitado tuyo bueno, hiciste un comentario sobre nos están educando para el tener y no para el ser. Y tienes toda la razón. Y estos espacios donde venimos personas a hablar sobre familia y hogar, son espacios muy importantes donde a tu público recordamos la importancia de volver a las casas, de hacer un poquito de introspección, de analizar qué es lo que está pasando en cada uno de los hogares, porque no podemos esperar que allá afuera esté la solución. Tenemos que empezar a buscar dentro de nuestras casas qué podemos hacer, cómo participo yo en mi hogar en la cuestión de la violencia. ¿Qué patrones tengo? ¿Qué patrones replico que generan violencia en mi hogar? ¿Que enseño violencia a mis hijos? ¿Cómo puedo ayudar o cómo puedo evitar que esto se siga repitiendo, se siga replicando? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué tan cerca estoy de la escuela? ¿Qué tanto investigo sobre el ambiente de mi hijo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es un espacio donde es importante regresar al origen y hacernos responsables y ver cómo podemos contribuir para que estas cifras vayan disminuyendo. Ahorita hablo de acoso escolar, pero en sí la violencia se está disparando en todas las áreas. Totalmente, hay que volver a la familia. Si no volvemos a la familia, si no nos fortalecemos, si no estamos en familia, es en verdad algo que no va a funcionar, Paulina. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde te pueden seguir, contactar? En mis redes sociales, psicóloga Paulina Pimentel. Paulina Pimentel, así estás en Facebook y en Twitter Sí, y en ajá, todas partes. Bien, y cada 15 días se escribe también y la tiene por acá con Proyecto Puente. Gracias, Paulina. muchas gracias. Volver al origen y precisamente hablando de familia.